Hola, soy su maestra Guadalupe Madrigal Delgado, y en esta oportunidad les hablaré del tema del paquete económico, que cada año se tiene la obligación de presentar. Primeramente, les diré, ¿qué es el paquete económico? ¿Cuáles son los documentos que lo componen? ¿Y cuál es la ruta crítica para su presentación? El paquete económico es el conjunto de proyectos de ley y reformas que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, le entrega al Poder Legislativo cada año fiscal, para su análisis, discusión y aprobación en materia de política hacendaria, ingresos y egresos, y que sirven para el funcionamiento y operación de la gestión gubernamental. Se compone de 4 documentos. 1. Los criterios generales de política económica. 2. Iniciativa de Ley de Ingresos. 3. Proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. 4. El Plan Anual de Financiamiento. El paquete económico tiene la siguiente ruta crítica. 1. El 1 de abril el Ejecutivo Federal envía los precriterios económicos. 2. El 30 de junio la SHCP envía la estructura programática. 3. El Ejecutivo Federal tiene el 8 de septiembre, como límite, para presentar los proyectos de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, así como los criterios generales de política económica. 4. El 20 de octubre la Cámara de Diputados tiene como fecha borde para avalar la ley de ingresos de la Federación. 5. El 31 de octubre la Cámara de Senadores tiene como fecha límite para aprobar la ley de ingresos de la Federación. 6. El 15 de noviembre, a más tardar, la Cámara de Diputados, como facultad exclusiva, aprueba el presupuesto de egresos. 7. 20 días naturales después de aprobados el Ejecutivo deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos. Los criterios generales de política económica es un documento en el cual se analiza la situación económica de México y el panorama internacional. Con tal contexto, se es posible estimar los ingresos que el gobierno podrá recibir el siguiente año y el gasto público que podrá ejercer. El objetivo que persigue es poner el escenario macroeconómico para identificar las oportunidades y las amenazas que tendrán las finanzas públicas del país para el siguiente ejercicio fiscal. Sus componentes se integran por 1. El panorama de la economía global, de la economía mexicana y los principales resultados de las finanzas públicas de ese año. 2. México en la integración con América del Norte. 3. Marco macroeconómico del actual y del próximo ejercicio fiscal. 4. Las finanzas públicas del próximo año. Ahora, vamos a dar el contexto del primer documento, los Criterios Generales de Política Económica 2024. Para la fecha de la edición del presente video, se cuenta con los Precriterios Generales de Política Económica 2024 y con ellos, presentaré la información más relevante. Primero, los precriterios, señala que la economía del país se ha enfrentado choques externos de diversa naturaleza como los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos en 2019, la pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos adversos en 2020 y 2021, y en 2022, los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania y el incremento de la inflación a nivel internacional, tras el cual se ha observado un aumento generalizado a nivel global de las tasas de interés. En segundo, menciona que bajo ese contexto, en el país se ha implementado una política fiscal que ha fortalecido los ingresos tributarios. Esto sin crear nuevos impuestos o aumentar los existentes. Algunas acciones que han permitido su fortalecimiento son las siguientes. 1. La eliminación de la compensación universal. 2. La prohibición de condonaciones a empresas para combatir la evasión y elusión fiscal, las cuales entre 2018 y 2022 contribuyeron a aumentar la recaudación en 0.4 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Finalmente, señala las perspectivas de crecimiento económico 2023 y 2024, el cual prevé que la tendencia de crecimiento observada en 2022 se mantenga. Para 2023 y 2024 se anticipan crecimientos de 3.0% en cada año con un rango para 2023 que va de 2.2 a 3.0% y de 1.6 a 3% para 2024. Cabe mencionar que en 2020, la economía mexicana se contrajo con -8.2%. A partir de ahí,
se ralentizó el crecimiento económico. En 2021, se tuvo un crecimiento de 5% y en 2022 fue de 3.1% según datos de INEGI, lo que indica que si las perspectivas para el cierre del 2023 se mantienen, se estará recuperando la economía mexicana a los datos prepandémicos. Sin embargo, el país no está ajeno al contexto global, a la ralentización de la economía, que según el Banco Mundial en los países de medio desarrollo, se logrará hasta el ejercicio fiscal 2024 o posterior. Veamos algunos datos centrales de los precriterios para el año 2024. En el mejor de los escenarios, se espera un crecimiento de 3% en 2023 y 3% en 2024 y una inflación de 5% en 2023 y 4% en 2024 para el país. La perspectiva económica para el país es superior a la prevista para el país vecino. Asimismo, en la inflación que para Estados Unidos se prevé inferior a la de México. En cuanto a la presupuestación del gasto, observe que el gasto programable representa poco más del 70% del gasto presupuestario. En tanto el gasto no programable se remite a poco menos del 30% del gasto presupuestario. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambos gastos? El gasto programable son todos los desembolsos que realiza el gobierno para entregar bienes y servicios a la población, financiar programas sociales y permitir el funcionamiento de sus instituciones, dependencias y entidades. En este rubro entran los programas sociales. Por su parte, el gasto no programable se destina al cumplimiento de obligaciones y apoyos determinados por la ley, como la deuda pública, las participaciones a entidades federativas y municipios, entre otros, lo que significa que no financia la operación de las instituciones del gobierno federal, pero sí de las entidades federativas y municipios. Es decir, incluye el costo del financiamiento, el adeudo de ejercicios anteriores, ADEFAS, y las participaciones a entidades federativas y municipios. Poco más de la mitad del gasto no programable, 52%, se destina a las participaciones y el resto, al financiamiento de la deuda. Con esto, concluimos la explicación del primer documento del paquete económico, Criterios Generales de Política Económica. Ahora hablaremos de la Ley de Ingresos de la Federación. Recordemos que la iniciativa de Ley de Ingresos debe ser presentada por el Ejecutivo a más tardar el 8 de septiembre a las cámaras, y quedar aprobada a más tardar el 31 de octubre, primero por la Cámara de Diputados y después por la Cámara de Senadores. La iniciativa de Ley de Ingresos estima la composición de los ingresos futuros, impuestos, derechos, ingresos derivados de financiamiento, entre otros. El dictamen, que se aprobó en lo general con 266 votos a favor, 212 en contra y 0 abstenciones, establece que para el 2023, la Federación percibirá un total de 8.299.647.8 millones de pesos por concepto de ingresos estimados, de los cuales 4.623.583.1 millones corresponden a impuestos. Esto representa el 56% del total de ingresos estimados. El 16% proveniente de ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicios, más de 1.3 billones de pesos. El 14% proveniente de ingresos derivados de financiamiento, siendo más de 1.1 billones de pesos. Y 470.485 millones de pesos, que representa el 5% del total de ingresos, es proveniente de las cuotas y aportaciones de seguridad social. Una cifra muy similar son los provenientes del ingreso de las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Los otros conceptos que componen los ingresos estimados en la Ley de Ingresos de la Federación del año 2023 son, en orden de representación, los aprovechamientos, los derechos, con el 2 y el 1%. Y en menor proporción son los ingresos provenientes de las contribuciones de mejora. Como se puede verificar, los impuestos son los más representativos en los ingresos estimados. De esos 4.623.583.1 millones de impuestos, el impuesto sobre la renta representa el 54% con 2.5 billones. Enseguida, el impuesto al valor agregado con 1.4 billones, que compone el 31%. Otro 11%
lo compone el impuesto especial a la producción y servicio. Los impuestos con la menor participación son el impuesto sobre automóviles nuevos, los impuestos a la importación y los accesorios. En conclusión, la Ley de Ingresos de la Federación de cada año contempla las estimaciones de los ingresos para el ejercicio fiscal, con los cuales estarían cubriendo el presupuesto de egresos de la Federación, siendo el siguiente documento que vamos a analizar. ¿Cómo percibes la información brindada hasta este momento? ¿Realmente has comprendido la relación e importancia de los documentos que compone el paquete económico? ¿Podrías explicarlo frente a una audiencia? Eso sería excelente. Es momento de ver el presupuesto de egresos de la Federación. Este documento debe ser aprobado a más tardar el 15 de noviembre, solo por la Cámara de Diputados, como una de sus facultades exclusivas. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se refiere a las asignaciones programadas del gasto público durante el ejercicio fiscal. Comprende la asignación de recursos para las dependencias, secretarías, órganos autónomos, programas sociales, proyectos de inversión, entre otros. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, PEF, estima que el gobierno federal gaste 8.299.647 millones de pesos en el 2023, un aumento real de 13% con respecto a lo aprobado en el ejercicio fiscal anterior. A continuación, analizaremos datos precisos del presupuesto. Respondiendo a la pregunta de quiénes son los más y menos favorecidos con este presupuesto. Secretarías y dependencias. Las tres dependencias con mayor aumento en su presupuesto son Turismo, 115%, Semarnat, 80%, y Bienestar, 32%, en términos reales. Por el contrario, las castigadas son las entidades no sectorizadas, menos 17%. Órganos autónomos. En general se observa un aumento en el presupuesto de casi todos ellos, con una asignación de 59.263 millones de pesos. El INEGI es el más afectado en 2023, con un recorte real de 14%. En su conjunto, los órganos autónomos representan únicamente el 0.7% del PEF 2023. Los órganos autónomos y reguladores energéticos comprenden el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Estadística y Geografía, la Fiscalía General de la República, entre otros. Entidades de control directo y empresas estatales. Las entidades de control directo, INSS e ISSSTE, y las empresas estatales, Pemex y CFE, concentran una gran parte del presupuesto federal. El próximo año el IMSS, 10%, el ISSSTE, 7%, y Pemex, 3%, contarán con más recursos. Por el contrario, CFE contará con 4% menos recursos que el año pasado. En cuanto a los proyectos de inversión prioritarios en 2023, se contemplan recursos por un monto de 236.131 millones de pesos. Solo para el Tren Maya se destinó 143.073 millones de pesos. Bueno, recuerda que estos tres documentos son importantes para conocer el curso de acción de las finanzas públicas del país teniendo en cuenta los efectos de la economía mundial. Y por eso, es relevante tener en cuenta el Plan Anual de Financiamiento del país, donde se aprueban los límites de financiamiento interno y externo del gobierno federal. Con esto concluimos el curso de paquete económico con el ejemplo del ejercicio fiscal 2023 y 2024. Espero haya sido de gran ayuda para entender este apasionante tema financiero, económico, fiscal y legal. Te dejo con esta interrogante: ¿qué sucedería si no se recaudan los ingresos esperados? Analiza y discute en grupo. Me despido de ti, tu maestra. Guadalupe Madrigal Delgado.